En el corazón de la Biblia hay un pasaje breve pero inquietante. Génesis 6:1-4. Allí se narra que, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres para sí. El texto continúa. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esas figuras reciben en hebreo el nombre Nefilim, Nefilim. El término es tan breve y enigmático que durante siglos los estudiosos han intentado descifrarlo. ¿Eran gigantes de carne y hueso? ¿Una raza híbrida? ¿O simplemente hombres poderosos y violentos? El misterio de los Nefilim no es menor, pues aparece justo antes del gran juicio del diluvio. Antes de entrar en este misterio ancestral, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más ocultos de la Biblia y de la historia, con una mirada profunda y reveladora. Si quieres descubrir secretos que casi nadie se atreve a contar, este es tu lugar. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy sobre los Nefilim cambiará tu manera de leer las Escrituras para siempre. La palabra Nefilim procede de la raíz hebrea nafal, que significa caer. De allí surge la idea de los caídos. Algunos intérpretes sostienen que eran los que hicieron caer a otros, es decir, violentos y tiranos. Otros creen que se refiere a ángeles caídos, seres celestiales que abandonaron su lugar para mezclarse con la humanidad. El problema surge porque el texto es ambiguo. En la Septuaginta griega, los traductores usaron la palabra gigantes, que pasó luego a la Vulgata latina y a muchas Biblias modernas. Pero gigantes no refleja exactamente lo que el hebreo dice. Lo que queda claro es que el término indica algo fuera de lo común, un linaje que trascendía la humanidad normal y que marcó la historia previa al diluvio con corrupción y violencia. Los textos judíos antiguos ofrecen pistas. El libro de Enoc, aunque no canónico para la mayoría de tradiciones, detalla extensamente la historia de los Nefilim. Allí se les presenta como hijos de los vigilantes, ángeles rebeldes que descendieron a la tierra, desobedeciendo a Dios, y tomaron mujeres humanas. De esa unión surgieron gigantes colosales que devoraban todo lo que encontraban, incluso carne humana. Estos gigantes corrompieron la tierra y enseñaron a los hombres artes prohibidas como la brujería, la guerra y la idolatría. Según Enoc, esa fue una de las razones principales por las que Dios envió el diluvio: limpiar la tierra de esa corrupción. Aunque no está en la Biblia oficial, este relato influyó fuertemente en el pensamiento judío y cristiano primitivo. En los primeros siglos del cristianismo hubo debate. Algunos padres de la Iglesia, como Justino Mártir y Tertuliano, aceptaron la interpretación de Enoc. Los Nefilim eran descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas. Otros, como Agustín de Hipona, rechazaron esa idea. Agustín sostuvo que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, la línea piadosa, y las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín. De esa mezcla surgió una humanidad corrompida y violenta, llamada simbólicamente Nefilim. Esta visión más alegórica buscaba evitar imaginar uniones entre ángeles y mujeres, lo cual parecía inaceptable para su teología. Así, a lo largo de la historia, el cristianismo se dividió entre quienes vieron a los Nefilim como gigantes reales y quienes los entendieron como símbolo del pecado y la caída humana. Aunque Génesis 6 es breve, la idea de gigantes reaparece en otros pasajes.
En Números 13:33, los espías que exploraron Canaán dijeron: «Vimos allí gigantes, hijos de Anac, descendientes de los Nefilim, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos». Esto plantea un problema. ¿Cómo podían existir Nefilim después del diluvio si toda carne había sido destruida? Algunos creen que el término fue usado como metáfora para describir la altura y el poder de los cananeos. Otros piensan que parte de esa estirpe sobrevivió o que volvieron a aparecer por intervención demoníaca. Figuras como Goliat y sus hermanos en tiempos de David alimentan la tradición de que los gigantes no eran solo un mito, sino una realidad temida en la antigüedad. Lo fascinante es que no solo la Biblia habla de gigantes. En la mitología griega se habla de los titanes, hijos de los dioses y humanos. En Sumeria, los Apkallu eran sabios semidivinos que descendieron del cielo. En Mesoamérica, los aztecas hablaban de los Kinametsin, gigantes destruidos por los dioses. En casi todas las culturas antiguas hay relatos de seres enormes, caídos o híbridos que marcaron el origen del mundo. ¿Coincidencia? ¿O un recuerdo común de una humanidad que vio algo real y lo transmitió en sus mitos? Estos paralelos hacen que el relato bíblico de los Nefilim cobre fuerza, pues no aparece aislado, sino en medio de un mosaico cultural global sobre seres gigantes y poderosos que se rebelaron contra lo divino. El relato bíblico conecta directamente la aparición de los Nefilim con el juicio del diluvio. Génesis 6:5 declara: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». La corrupción no era solo moral, sino también, según la tradición de Enoc, genética y espiritual. La mezcla entre ángeles y humanos habría distorsionado la creación de Dios. El diluvio, entonces, no fue un simple castigo, sino una purificación total para preservar la línea humana de la cual vendría el Mesías. Así, Noé y su familia son presentados como perfectos en sus generaciones, lo que algunos interpretan como libres de esa corrupción. La gran pregunta es: si el diluvio destruyó a todos los Nefilim, ¿cómo volvieron a aparecer en Canaán? Existen 3 teorías. La primera dice que los espías exageraron por miedo, usando la palabra Nefilim como hipérbole. La segunda sugiere que una nueva rebelión de ángeles pudo ocurrir tras el diluvio, repitiendo la corrupción. La tercera sostiene que alguna descendencia sobrevivió a través de esposas de los hijos de Noé. Sea como sea, la idea de gigantes continuó en la memoria de Israel. Por eso pueblos como los anaquitas, refaitas y emitas son descritos como gigantes en Deuteronomio y Josué, lo que mantuvo vivo el eco de aquellos seres que aterrorizaron a los hombres. En la historia moderna se han encontrado crónicas sobre hallazgos de huesos gigantes en cuevas de Medio Oriente y América, aunque muchos resultaron falsificaciones o exageraciones. Sin embargo, fósiles de animales enormes, como el elasmoterio o los mamuts, pudieron alimentar esos relatos. A esto se suman cráneos alargados descubiertos en Perú o en Oriente, usados por algunos para especular sobre linajes diferentes. Aunque la ciencia moderna no ha probado la existencia de gigantes humanos bíblicos, el misterio sigue vivo. Para muchos creyentes, la ausencia de pruebas no niega la veracidad del relato, sino que confirma que los Nefilim eran parte de una realidad espiritual y física que Dios mismo decidió borrar. El tema de los Nefilim sigue generando debate porque toca lo más profundo. ¿Hasta dónde llegó la corrupción del hombre antes del diluvio? ¿Fueron seres reales, híbridos de ángeles y humanos, o símbolos de una humanidad caída?
Lo cierto es que la Biblia los presenta como una señal del límite de la paciencia de Dios. Los Nefilim representan la mezcla indebida, la rebelión espiritual y la violencia sin freno. Hoy, más que preguntarnos si eran gigantes de carne y hueso, el mensaje que permanece es que la humanidad sin Dios se convierte en algo monstruoso. Y quizá, como dice Jesús en Mateo 24, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los Nefilim, entonces, no son solo pasado, sino advertencia del futuro.